Veredicto del juicio de Joe Carollo, pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, les damos las gracias al equipo de producción de aquí de WLRN, empezando con el gran director Al Chocoy, con Ricardo, Gus, Charlie, John. Muchísimas gracias por todo lo que hacen para hacer esta programación posible. Y ahora, con mucho gusto y con gran orgullo, les presento a nuestro invitado de hoy, a Luis Fernández. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí este es un momento histórico porque yo he sido entrevistado por tu abuelo y ahora voy a ser entrevistado por mi hija, y eso es una cosa que como papá y como hijo estoy muy orgulloso. Así que gracias por la invitación. Y gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted es muy ocupado, pero también para mí es un orgullo y un placer tenerlo aquí hoy, y también para hablar con nosotros sobre el tema que usted es muy apasionado, tiene mucha pasión, y es la Corte de Penal y también de los juicios. Y esta semana llegaron el jurado con un veredicto en el caso de Joe Carollo, y para que los que no sabemos lo que está pasando en el caso, nos puede dar un background en qué es lo que dicen los cargos. Oye, lo hago con mucho gusto, pero debo de destacar que el veredicto acaba de emitirse ahora mismo, antes de entrar a grabar este programa. Y vamos a hablar de los casos de Trump, quizás vamos a hablar de la cuestión del alcalde de Miami, que lo están acusando de hacer algo que no era ético. Pero la verdad que la noticia caliente de hoy, y te felicito porque hemos podido hacer este programa ahora, es sobre el veredicto en el caso de los propietarios de un lugar que se llama Ball and Chain, que lo hicieron como individuos contra el comisionado Carollo en su función como comisionado de la ciudad de Miami. La noticia que me la diste hace menos de un minuto es que el veredicto fue a favor de estos propietarios de $6 millones. Creo que lo que yo decía que es un poquito más. Por lo tanto, este pleito que se presentó porque era un acto de represalia, decían los demandantes al comisionado Carollo, porque ellos habían ayudado a una persona que aspiraba para ser comisionado, a Alfie Alonso, que por cierto creo que él fue invitado aquí en algún momento como abogado, no como aspirante. Entonces ellos alegaban que el comisionado Carollo había tenido una conducta de venganza contra ellos, y que había hecho que los empleados de la ciudad de Miami encontraran una serie de violaciones que eran, no es que sean abusivas o que no estaban ahí, pero que la manera que lo había hecho era una manera que les estaba, en inglés se dice congelando, pero le estaba interfiriendo con su derecho bajo la Constitución a poder expresarse, a poder tener la opinión o respaldar al candidato que ellos querían, y que como era, habían hecho creo que un par de, la palabra no es fiesta, pero que se reúne la gente para contribuir, entonces empezaron a encontrar violaciones. Ellos presentan el caso en la Corte Federal y demora casi 4 años a que llegue a juicio, porque el comisionado, defendiéndose, que por cierto, uno de los abogados de él conozco muy bien, a Ben Cuny, y la abogada del otro lado también conozco muy bien. Tú participaste en el pleito que fue en contra de Oscar Asa, que ganó Oscar. No sé si te acuerdas de Courtney Caprio, que era la otra abogada del grupo. Ella es la ganadora, y el abogado, digo yo, clave de Carollo era Ben Cuny. Tenían excelentes abogados, y ellos dicen que habían tenido daños de no menos de $2.5 millones. ¿Qué hace el jurado? ¿Cómo llegan a esa decisión? Es una incógnita. Y como estamos recibiendo la noticia ahora mismo, es posible que para el lunes, cuando otras personas estén viendo este programa, haya más detalles. Pero el hecho es que fue un juicio de más de un mes, y el juicio fue interesantísimo porque empezó en Fort Lauderdale. Entonces tuvieron las inundaciones en Fort Lauderdale. Tuvieron que traer el juicio para acá, para Miami.
se arregló Fort Lauderdale. Cuando van para la corte de Fort Lauderdale, no trabajan los elevadores. O sea, todo fue fuera de lo típico. Testificaron, creo que 3 jefes de la policía en contra del comisionado Carollo, y testificó una joven que trabajaba para Carollo, que dijo, entre otras cosas, que la habían puesto para que ella hablara mal de alguien. Vaya, fue una de estas cosas que si se hace un libreto en Hollywood, no sale mejor que esto. Yo, primero me gusta el derecho, pero seguí el juicio de lo que tenían en las noticias. Conozco a testigos personalmente y como conozco al comisionado, como conozco a los abogados involucrados, y la defensa que hizo Carollo en contra de la acusación, y esto es en la corte civil, o sea, no es un caso donde uno va para la cárcel. La decisión es con dólares y centavos. Entonces, él pide, decía que tenía más de 2.5 en daño, y me recuerdo que no vi testimonio de que alguien dijese, esto nos costó tanto. Muy interesante como el último caso de Trump, que la señora esta recibió creo que $5 millones. Bueno, la verdad que compararlos no es justo, pero hay cosas que son similares. A la hora de las pruebas, aparentemente no le creyeron al team de Trump, o para decirlo diferente, le creyeron al team de Ball and Chain, que habían tenido estos daños. Ellos destacaron en más de una reunión que de pronto aparecían los policías, y ellos dijeron que esto era, digo yo venganza, la palabra legal es retaliación. El comisionado se defendió, y el comisionado dijo que él tenía que velar por toda la comunidad que él representa, y que había numerosas violaciones en numerosas propiedades que ellos tenían. Recuerdo que la semana pasada, estaba hablando con uno de los testigos del caso y le comenté, no, mira, aquí perdió todo el mundo, porque la ciudad de Miami tiene que pagar, o ha pagado ya, antes del juicio, que eran cerca de $3 millones para abogados para el comisionado. Por cierto, lo permite la ley, no hizo nada que no esté bien, porque la idea es que si uno es un político, no pueden ponerle pleitos para callarlo. ¿Y es posible de recibir dinero de los taxpayers si no es un caso penal? Si es un caso de civil, la ley permite que una persona que era un commissioner puede recibir ayuda usando los fondos de los taxpayers para pagar por los abogados. Sí, pero mira, en vez de decirte que sí para todo, déjame calificarlo. Si un político, en su función como político, le ponen un pleito, los tribunales han decidido aquí que más vale que esa persona tenga la potestad para poder seguir en su función, y entonces los gastos de defenderlo los paga la ciudad. Hay muchos precedentes aquí en el condado que ha pasado con políticos que han acusado, hasta en casos penales que después fueron absueltos y pagó el municipio. En este caso, el pleito era contra Carollo personalmente, pero era en su función como comisionado, y la abogada de la ciudad, que también es amiga, todo el mundo se conoce, ¿no? Hizo una opinión que dijo que ella podía defenderlo, y se defendió, se fajó. Ahora, al final, esto es una cuestión de a quién uno le cree, y considero que ambos lados presentaron los mejores casos. Courtney, me recuerdo cuando el caso de Oscar Asa estaba empezando, y estoy muy orgulloso de ella porque aparentemente prevaleció ella mantenerse en ese rumbo de que lo que habían hecho era injustamente tratar de callar el derecho a expresarse, que es un gran derecho en este país. En estos momentos todavía está en remojo el caso de lo que pasó el día 6 de enero. Y las personas que creen que eso fue un juego tienen su derecho, pero los que creemos en nuestra Constitución, todo lo que sea un tipo de que se meta gente a influenciar el voto, esto es sagrado para nosotros. Y entonces el mensaje
Por cierto, debo decir que aunque no lo sé, no me consta en este momento, yo estoy seguro que van a apelar. Y contándote de lo que pasó en el juicio, más de una vez el team de Careo pidió que el juicio se anulara, porque hubo acusaciones de que testigos o amigos de los demandantes estaban tratando de influenciar al jurado. Y recuerdo que esto es un momento para Hollywood. Los abogados no podemos tomar fotos de la corte, y tú lo sabes, tú has estado en la Corte Federal, que acuérdate que los jueces es un trono, pero es un trono que se gana, ¿no? Y un pobre abogado le sacó una foto a una gente y se lo presentan al juez como una prueba de algo que estaba mal. Y el juez les dijo, díganme por qué, perdón, el juez dijo, tengo que pensar cómo ustedes no van para la cárcel ahora, porque eso sí es un delito. Y lo que hizo el juez, creo que les dijo que los castigó. ¿Y estos fueron los abogados de Carollo o de...? Los de Carollo. No, Ana, si uno quiere hacer un programa de televisión de todo lo malo que puede pasar o todo lo que pasa en una corte, esto tiene de todo un poco. Yo vuelvo a repetirte, en este caso perdimos todo. O sea, los que ganaron han ganado dinero, que yo creo que no van a cobrar, porque que yo sepa, yo no creo que Carollo es un hombre que tiene 6 millones para entregar. Es 60, dicen, pero obviamente... Perdón, es 6-0. Y como esto es nuevo y apenas... No, es que había, tengo que explicarlo. Uno prueba ciertos daños, uno puede tener un peso en daño, pero en este caso le permitieron daños de castigo, que se llama punitive damages. Te puedo hoy, hasta cierto punto, garantizarte que quizás la Corte de Apelaciones corte esa cantidad. O sea, si es 5 de daño y 55 de daño de castigo, ese 55 te puedo garantizar prácticamente que esa cifra la van a bajar, porque quizás no corresponda con lo que es el caso. Pero el mensaje que está dando el jurado, y yo felicito a la gente del jurado, toda persona que nunca ha estado en un jurado no sabe lo importante que eso es, y lo es. Y la gente crece cuando está en el jurado. Han mandado un mensaje que uno no se puede meter en ciertas cosas. Mantengo que yo me imagino que van a apelar, y si ganan tendrán un juicio nuevo, me imagino yo, pero en este momento hemos perdido todos un poquito porque han tenido que ir a la corte para esto. Yo creo que el prestigio del comisionado, la gente que son leales a él siempre van a creer en él, pero las personas que están en el medio que no saben, van a decir, bueno, un jurado encontró que abusó de eso. Y lamentablemente perdemos todos, pero lo bueno que tiene esto es que el derecho a tener elecciones donde no se cohíban a la gente y que puedan votar y que puedan expresarse y que puedan reunirse, es tan santo que está por arriba de los individuos. Y creo que ya te he dicho una clase de juicio. No, sí, estamos aprendiendo mucho. Y ahora cuéntanos, ¿qué está pasando con los juicios de Trump en este momento? Curiosamente, este programa, no sé, la otra vez que me invitaste, hablamos de él, tenía un sinnúmero de juicios. Ya sabemos que perdió a él lo habían acusado, entre otras cosas, de violar a una persona. No lo encontraron culpable de violar a la persona, pero sí lo encontraron culpable de tocarla indebidamente y le dieron, creo que fue 5 millones de dólares, de los cuales creo que 3 eran punitivos. Estoy hablando de lo que me recuerdo. Pero el pobre Trump, y lo digo siempre, si yo fuese abogado de él, le pongo un bozal. Y quítale el teléfono. Porque cada vez que él habla, mete la pata. Sí. Ahora aparentemente se puso a decir cosas de la persona que ganó y creo que van a reabrir el caso para añadirle a los daños. Él aparentemente no aprende. Por cierto, lo que sí te voy a decir es que ahora que tenemos el caso en la Corte Civil de Nueva York, perdón, en la Corte Penal de Nueva York, que es lo que tiene que ver con los pagos a una persona, ahí él puede ser encontrado culpable y pudiesen darle cárcel. Y este es el caso donde él estaba pagando a una persona para que se callen. Sí, Okay. Pero fíjate, fue un acto delictivo porque no presentó los reportes que tenía que hacer
porque al presentar los reportes trató de poner eso como un gasto de elección que no lo era. Y todo eso son delitos de menor cuantía en Nueva York. Pero cuando se añade la cuestión de elecciones, se vuelve una felonía. Y ahí, si el caso se queda en Nueva York, él puede perder y le pueden dar cárcel. Y viene a lo que te voy a decir ahora. El juicio de eso va a ser en marzo del año que viene. Lo que pasa es, y los abogados le están pidiendo, que esto vaya a la Corte Federal. Entonces, hay que pensar por qué. Los americanos tienen una frase que ten cuidado con lo que le pidas a Dios, que es capaz que te lo dé. Pero lo que pasa es lo siguiente. A él, lo más probable, puedo predecirlo aquí, que por la cuestión de enero 6 y por la cuestión, la que viene ahora es la de la votación en Atlanta, va a ser encausado. Él tiene un problema más, que es la cuestión de los documentos. En la cuestión de los documentos, la noticia de ayer, o de antes de ayer, es que han encontrado una grabación donde él hablando da a entender que él sabía que esos documentos no eran de él. Entonces, eso es hasta cierto punto, hay 3 casos federales en los cuales pueden perder, y una cosa que no me sorprendería a mí es que lo encuentren culpable y que el presidente Biden, que es demócrata, a quien él ha dicho 1000 cosas, que lo perdone. Pero el problema que hay con eso es que a él lo pueden perdonar de los casos federales, pero no del caso de Nueva York. Entonces yo creo que parte de la estrategia de los abogados de Trump, al pedir que esto se transmita a la Corte Federal, es que si todos los casos penales de él están en la Corte Federal, entonces es concebible que para que haya paz y tranquilidad en este país, que Biden le dé un perdón. Por cierto, se presume que él es inocente, hay que probar los casos en contra de él, pero por lo menos en lo que lee uno, que uno está bastante atento con eso, uno puede pensar que el de enero 6, el de Georgia, el de los documentos, de esos 3 que parecen estar sólidos, por lo menos uno va a ganar, o uno va a perder él. Acuérdate también que hubo otro caso en Nueva York que encontraron en contra de las compañías de él, y ahí le dieron una multa, que está bien, $1 millón quizás no sea mucho para él, pero yo creo que es una gran cantidad de dinero. Y entonces él lo que está teniendo es que perdió cerca de 60 casos donde estaba apelando la elección, y esa táctica que tenía él de llevar todo a la corte ahora le está saliendo mal. Y yendo atrás un momentico para entender correcto, si los casos están en la Corte Federal, ¿es posible que el presidente Biden le puede dar un perdón? Claro, porque es federal. Eso de mover el caso a Nueva York a federal, eso es algo muy inteligente de los abogados. Mira, entre los abogados están fajados. Esto sale, ¿no?, que aparentemente un abogado le dio un mal consejo a él. ¿Por qué? Porque tú como abogado sabes que cuando uno le representa a la corte algo, está la palabra de uno como abogado. Y a él le preguntaron, el abogado garantizó que todos los documentos que tenía Trump se habían entregado ya. Este es el caso de los documentos en Mar-a-Lago. Y eso es una defensa, decir que, bueno, mi abogado me dijo que... No, vamos a esto. No, primero vamos a hablar del abogado. El primer problema que tiene el abogado es que si eso no es verdad, lo pueden encausar a él también. Y si al abogado lo encausan, la defensa de él me dijo que era todo. No creo que lo puedan encausar, pero potencialmente lo pueden encausar. Pero aparentemente hubo un abogado que sabía todo lo que estaba pasando y o no dijo o no dejó que dijeran, y el testimonio porque lo que ha hecho el fiscal que está atrás de este caso es que le ha dado inmunidad y ha llamado como testigo a la gente que trabaja en Mar-a-Lago. Y el último que ha salido es que días antes de que iban a venir a recoger los documentos, habían hecho un cambio de cosas y lo habían llevado a otro cuarto. Entonces, el abogado que le dice a la corte, oye, ya todo está ahí, no sabe que eso ha pasado. Pero aparentemente había alguien que sí sabía. Y entonces ahí es donde Trump puede tener problemas, porque si yo fuese el abogado
Lo único que yo puedo decir es, mire, yo hablé con mi cliente y él me dijo eso y no tengo por qué no creerle a mi cliente. Pero si ahora parece que había otro abogado que sabía que eso era mentira, eso se vuelve un problema serio. Y había una mujer abogado que estaba involucrada ahí, que fíjate que ella ya no está en los casos, porque ella es la persona que firmó que se había entregado todo. Y bueno, voy a decir algo pesado en cubano, pero sálvese quien pueda, ¿no? Lo que yo creo que O quizá va a ser testiga. no, pero es que puede ser acusada, porque ella ha entregado un documento a la corte donde ella garantiza que se había cumplido con lo que había que hacer. Mira, esto pasa todos los días y los jueces saben. Y vaya, si uno fuese juez, y yo no soy juez, hay que tomar en consideración que la persona, y no tenía razón por qué desconfiar de su cliente. Ahora, si había un abogado que sabía lo que estaba pasando, ahora vamos a ir a Trump. Trump, yo creo que la primera línea de defensa de él, y si uno puede imaginarse una cara, miren a Giuliani. A mí Giuliani me dijo que hiciera todo esto. Entonces ya no es abogado él, y han pasado otras cosas. Entonces va a haber un número de abogados que Trump hasta cierto punto puede decir, yo estaba haciendo las cosas porque él me dijo. Ahora fíjate cómo trabaja la ley. Eso no es una defensa. Porque si ahora me pregunta, ¿puedo matar a alguien? Yo digo, claro, tú no puedes pararte en un tribunal y decir, no, a mí me dijo el abogado que podía hacerlo. Pero sí es un factor mitigante para lo que es un castigo. Y entonces si uno es el juez, este hombre es el presidente de este país, no quisiera uno que vaya para la cárcel, uno puede decir, bueno, en esto te voy a renegar de esta manera porque encuentro creíble que le hiciste caso al abogado. El problema que tiene eso es que cada vez que él habla, él da a entender que él sabía todo lo que estaba pasando. Y ahí tú lo tienes, y yo lo he tenido muchas veces, el cliente que sabe más que uno, que quiere ser abogado. Yo le digo abogado frustrado, porque yo le digo, y siempre le digo, mira, en esta película a usted le toca ser el cliente, no el abogado. Sea abogado en otro caso. Y Trump es una persona que su carácter es uno de luchar y de no ceder y de que la pelea. Y entonces el problema es que si es un círculo, cada vez se le está poniendo más chiquito y a los que están viendo este programa y a los que lo ven después, uno trata de presentar esto de la manera más, sin tomar lado, ¿no? Pero los hechos son los hechos y uno no puede cambiar los hechos. Y ahí es donde Trump está en peligro. Sí. Y ojalá usted pueda regresar cuando ya se acaba de hablar sobre eso. Pero brevemente No, sí. perdón, con Trump tenemos hasta para que el nieto Stryker sea abogado de aquí a 20 años. Sí. Pero brevemente, ¿quiere hablar sobre lo que está pasando ahorita sobre los acusados, el mayor de... El alcalde. El alcalde, sí. El alcalde Francis Suárez, están atrás de él porque dicen que él está recibiendo una serie de beneficios que él debería tener que reportar. Tú sabes esto, como lo sé yo, que todos nosotros que estamos en algún tipo de board, algún tipo de junta que ayude. A mí me honra estar en la de los empleados y en los retiros de los empleados y la gente de basura. Tenemos que llenar un documento que dice lo que tenemos. Entonces, en ese documento, que se hace una vez al año, hay que poner cuál es la fuente de ingreso de uno. Y, por ejemplo, yo pongo que soy abogado. Y entonces, en el caso de Francis, parece que lo han visto que ha ido a lugares que uno no puede ir gratis. Y entonces a él le dicen, bueno, con el dinero que usted gana, usted no debería de estar yendo a esos lugares. Y el periódico le cae atrás a esto y encuentra, parece que en algún tipo de documento, que una persona que está fabricando un hotel grande en Miami o un tipo de construcción le da un trabajo a él y se alega, no consta, pero se alega que le estaban pagando $10,000 al mes. Es una cantidad que es sustancial. ¿Y es posible que un alcalde puede trabajar o tener otro trabajo? Por supuesto. Okay. Cuando yo estaba estudiando en Gainesville,
uno de mis maestros era el alcalde de Gainesville. Entonces él enseñaba en la universidad y él hacía sus funciones de alcalde a las horas de alcalde. So, si esta persona estaba pagando al alcalde $10,000 al mes, pero él sí estaba trabajando, entonces eso no va a ser un delito. Mira, hay una comisión de ética en el condado, en el cual tú has participado, cuando vienen a decirnos nosotros que, acuérdate, si te regalan algo que vale más de 50 pesos, no, tienes que reportarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ley que se llama la ley del sol, sunshine, que todo lo que pueda hacer que te afecte tu manera de votar, el público debe de saberlo. Entonces, si ahora, bueno, es un conflicto, me regalan algo que valga más de 50 pesos, en mi función como miembro de la Junta de las Pensiones, yo tengo que divulgarlo para que otra persona que está viendo eso no vaya a pensar que yo me voy a someter a algún tipo de soborno o algo de eso. Entonces, el problema que hay con nuestro alcalde, yo creo que es uno de semántica. Porque esto no es una cuestión que él no presente eso, su income tax, y que no lo reporte, pero es que alguien le está diciendo a él que él no podía hacer eso. Y hasta lo que yo he leído, el alcalde le pidió una opinión al abogado de la ciudad. El abogado de la ciudad le dijo que estaba bien. Y ahí estamos en veremos, pero lamentablemente es el tipo de cosa que a un joven que tiene aspiraciones para ser presidente lo puede perjudicar. Sí. Bueno, señor Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Bueno, a mí siempre me honra mucho venir aquí y ver la labor que hacen ustedes, porque esto se hace gratuitamente al público. Ustedes dan lo mejor que tienen ustedes y espero que el público aprenda un poquitico. Esta semana hablé con el doctor Omar Mejía, que era una persona que yo traía mucho aquí, y a él, si está viendo este programa, le mando un saludo y le quiero decir que lo extrañamos, pero a todas las personas que me han preguntado por él está de lo más bien, dice que tiene más trabajo que nunca y todavía le encanta estar en eso. Y sería injusto que no le diera las gracias a Ana Fernández, a quien yo pienso que ya es mejor anfitriona que yo, y creo que los invitados que ella trae aquí, espero que sean del gusto de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes hasta la próxima semana.